cósmicas. ¿A qué nos referimos por señales cósmicas? Nos estamos refiriendo a estas señales que aparecen en el Nuevo Testamento y que fueron usadas por Jesús, que también aparecen mencionadas por los apóstoles, y que normalmente los conocemos como el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento o el enrojecimiento de la luna y también la caída de las estrellas. Tradicionalmente, la Iglesia Adventista ha interpretado que estas señales que aparecen en la Biblia fueron cumplidas el 19 de mayo de 1780 en el caso del oscurecimiento del sol y el de la luna, y el 13 de noviembre de 1833 en el caso de la caída de las estrellas. Es interesante que en el último tiempo esta interpretación tradicional ha sido desafiada, ha sido cuestionada. Hay algunos teólogos adventistas que han afirmado que estas señales necesitan ser reinterpretadas porque ya no tienen ningún tipo de relevancia histórica para el tiempo que estamos viviendo hoy, que se anunciaron como señales para la segunda venida de Cristo y ya ha pasado mucho tiempo y por lo tanto ya no hay ninguna relevancia en relación a la segunda venida y estas señales. Se ha declarado que hay algunos problemas exegéticos, hay algunos problemas teológicos, y se han mencionado, ¿no es cierto?, algunos teólogos importantes de nuestra iglesia que están pensando que esta interpretación histórica que nosotros hemos puesto en 1780 y 1833 no tendría ninguna relevancia y por lo tanto debe buscarse un cumplimiento en el futuro o tal vez referirnos a ellas como solamente para cumplirse en el momento de la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta interpretación tradicional, cuando nosotros estamos hablando de estas señales cósmicas que aparecen en la Biblia, quizás sería bueno entonces evaluar, analizar. Podemos decir que estas señales, el día oscuro de 1780, la caída de las estrellas de 1833, son todavía señales importantes para el pueblo adventista, para el pueblo de hoy, que vivimos en el siglo XXI, varias décadas, varios siglos, incluso podríamos decir, después de que se cumplieron estas señales. Yo quisiera en esta tarde y noche poder analizar con ustedes el contexto del Antiguo Testamento de estas señales y ver cómo se relacionan con el cumplimiento escatológico que el Nuevo Testamento les atribuye y podamos decidir si es posible ver en este contexto, ¿no es cierto?, si es posible todavía mantener la interpretación escatológica adventista tradicional, ¿no? Vamos a ver primero entonces en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento y luego analizar su contexto en la interpretación adventista. Vamos entonces con el contexto de estas señales cósmicas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunas referencias directas a estas señales. Una de ellas, por ejemplo, está en Isaías, el capítulo 13, el versículo 10. Allí dice que como parte de un oráculo que hay contra Babilonia, menciona Isaías que las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Entonces, como decía, el contexto es un oráculo, una profecía contra Babilonia, o acerca de Babilonia, y se anuncia allí la llegada del día del Señor. Se menciona el versículo 6 y el versículo 9. Específicamente este día del Señor, que es un día de juicio. Aunque se refiere específicamente a juicios contra las naciones, se establece también un patrón de juicio universal aparentemente. El vocabulario, el lenguaje que se utiliza, si bien es cierto, es dedicado, es localizado hacia naciones paganas de aquella época específica, Babilonia en este caso, también está presentado de una manera que pareciera ser un lenguaje mucho más abarcante, mucho más universal. En este sentido, este día del Señor que es mencionado allí en Isaías capítulo 13, versículo 10, es un
un ataque a estas naciones, a Babilonia, pero que finalmente termina en un día de salvación. El pueblo de Dios es salvado, el pueblo de Dios es rescatado a través de este juicio a Babilonia. Vamos a otro versículo donde aparece también una señal directa, una alusión directa a estas alusiones cósmicas, a estas señales cósmicas en el Antiguo Testamento. Y llegamos a Isaías capítulo 34, el versículo 4. Allí en este versículo dice que todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Es un juicio contra todas las naciones. Es el día del Señor, nuevamente aparece acá el día del Señor. Y cuando uno revisa el contexto de Isaías en estos capítulos, lo que se está queriendo enfatizar es que Dios va a juzgar a las naciones a fin de restaurar y liberar Israel. Es un día de juicio contra las naciones, pero cuyo propósito final es la restauración del pueblo de Israel, ¿no? Entonces nos encontramos otra vez en Isaías con una alusión al día del Señor, donde se mencionan estas señales cósmicas y que el juicio ocurre contra naciones paganas, naciones extranjeras, que finalmente terminan en la restauración, en la restitución de un remanente del pueblo de Israel. Vamos ahora a Ezequiel, capítulo 32, donde nuevamente aparece una alusión a señales cósmicas, señales que ocurren en los cielos y que están nuevamente relacionadas con estas señales. Dice allí en Ezequiel 32 que cuando te haya extinguido, dice, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Entonces, noten ustedes, nuevamente el contexto de Ezequiel capítulo 32 es un juicio sobre Egipto en el día del Señor que aparece mencionado explícitamente en el capítulo 30 del versículo 3. Entonces, allí es donde Dios manifiesta señorío sobre toda la creación. Esto es también un recordatorio quizás a las plagas de Egipto, ¿no? De todo el contexto de las plagas de Egipto están aquí también. Es un juicio sobre Egipto y Dios castiga a esta nación por no apoyar y por no defender al pueblo de Israel. Entonces, las esperanzas del pueblo de Egipto están decaídas porque Dios los juzga, ¿no es cierto? Y porque esta nación no ha apoyado a Israel en medio de su situación, en medio de su situación difícil que se encuentra Israel en relación a Babilonia, y Egipto no ha apoyado al pueblo de Dios y por lo tanto Dios también va a juzgar a Egipto. Luego llegamos al libro de Joel. En el libro de Joel quizás es donde más énfasis se coloca en estas señales cósmicas y aparece mencionado de hecho 3 veces estas señales cósmicas. Una de ellas es en el capítulo 2, en el versículo 10, donde dice que se estremecerán los cielos y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Otra es en el versículo 31 del mismo capítulo, donde dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y luego en el capítulo 3, el versículo 15, vuelven a repetirse estas mismas señales, donde dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, estas 3 veces que menciona el libro de Joel, estas señales, nuevamente se hace alusión a este día de Jehová. Es un día de oscuridad, es un día de nube, día de sombras, es un día grande, un día muy terrible, dice también la palabra de Dios. Y estas señales, ¿no es cierto?, aparecen conectadas con una plaga de langostas que simbolizan el ataque de una nación extranjera en el capítulo 1, que se describe como un pueblo grande, fuerte.
se le llama incluso a esta plaga de langostas el ejército del Señor en el versículo 11, y delante de esta plaga tiembla la tierra y ocurren estas señales que estamos leyendo en el capítulo 2. Entonces, el día del Señor se manifiesta ahora no como un juicio contra las naciones, sino que es un juicio que cae sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, ¿no? Es el día del Señor como que se anuncia o se presenta como una advertencia, como un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y en ese contexto también se anuncia el derramamiento del Espíritu Santo, que es derramado sobre el pueblo de Dios, y como resultado de eso surge un remanente y se restaura también la nación de Israel, ¿no? Que finalmente lo que ocurre en el capítulo 3 de Joel. Entonces, vemos aquí que estas señales ocurren delante o antes que llegue el día del Señor, aunque la palabra que se traduce como delante o antes también puede significar en presencia de, o sea, ya estando delante de el día del Señor. Entonces, todas estas señales vemos que son un anuncio o son señales de que está llegando un día de juicio, un juicio a las naciones, juicio también al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en el caso de Joel. Luego nos encontramos con otra alusión en el libro de Amós, el capítulo 8, el versículo 9. Dice que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Cuál es el contexto acá? Nuevamente es un juicio sobre Israel en el día del Señor. Es interesante notar que el contexto histórico acá en el siglo VIII antes de Cristo es la primera mención histórica. Si nosotros ordenáramos la Biblia de manera cronológica, esta es la primera vez que se menciona el día del Señor. Es la introducción de este día de juicio y se lo presenta como un día de juicio hacia el pueblo de Dios. Y se lo menciona, ¿no es cierto?, como un día en el cual el pueblo de Israel es juzgado por Dios, ¿no?, porque se ha apartado del pacto, porque no ha cumplido, ¿no es cierto?, aquellas cosas que Dios le ha llamado a hacer, y se lo presenta como un día de luto, un día de lamento, un día de oscuridad, y finalmente también como un día de restauración, ¿no es cierto? Hay una promesa de restauración en el libro de Amós, a pesar del juicio de Dios que está cayendo sobre ellos. Entonces, podemos ver entonces que finalmente en estas alusiones más directas, hay muchas más, podríamos elegir algunas más, pero creo que estas nos sirven como ejemplo para poder entender cómo es tratado estas señales en los cielos, cómo es tratado el oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas en este contexto en particular. Vamos entonces ahora a ver algunos elementos que son importantes y que se han mencionado en el contexto del día de estas señales. Primero vamos a tratar de ver el análisis de los cuerpos celestes. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del sol, la luna y las estrellas? Y el estudio de esto nos va a ayudar a entender un poquito más también cuál es el significado que tienen estas señales en la Biblia. En primer lugar, los cuerpos celestes fueron creados por Dios. Son un reflejo del poder y la gloria de Dios y un símbolo de sus atributos. Dios domina a estas señales, ¿no? Estas señales digamos, estos cuerpos celestes fueron puestos por Dios nos dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 14 y 15, que fueron puestos para separar el día de la noche y para servir como señales para las estaciones, para los días y para los años. Y, digamos, también para hacer lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, de esta descripción y de otras que ocurren en el Antiguo Testamento, se comprenden que estos cuerpos celestes, entonces, son creados por Dios, fueron puestos como señales de los ciclos del cosmos, de la vida,
Y de la constancia de Dios podemos encontrar varios ejemplos donde se utilizan, ¿no es cierto?, estos cuerpos celestes como un símbolo de la constancia de Dios para poder cuidar y proteger a su cuerpo, a su pueblo, perdón. Y en tercer lugar también son usados por Dios como señales de sus acciones sobre la tierra, en especial de sus juicios, en los cuales estos cuerpos se oscurecen, se confunden o como que se avergüenzan por lo que está viviendo la tierra y produce este oscurecimiento, ¿no? Es un contexto de pecado, de tristeza, de destrucción, y por lo tanto estas señales dejan de brillar, dejan de cumplir ese propósito que Dios les dio, ¿no? En este contexto. Es importante notar también que estas señales cósmicas siempre son colocadas, o digamos en algunos momentos son colocadas en cierta contraste con Dios, en el sentido de que Dios las domina. ¿Por qué? Porque son cuerpos celestes que las naciones paganas, digamos, adoraban. Y por lo tanto, ante la presencia de Dios y ante la acción de Dios, estos cuerpos celestes, vamos a decir que ya dejan de brillar, no son capaces de competir con la presencia de Dios actuando sobre los asuntos de este mundo. Otro tema que aparece relacionado con las señales cósmicas es la idea de la oscuridad, ¿no? La Biblia utiliza varias veces este tema de la oscuridad, y hay varias palabras que se utilizan, pero normalmente estas palabras que están relacionadas con oscuridad tienen un significado que puede ser metafórico, puede ser simbólico, pero normalmente tienen que ver con algo malo, por ejemplo, que ocurre, como el camino de los malvados, que es oscuro, que está lleno de tinieblas, como el pecado, como un día indeseable, la muerte, incluso algún tipo de dificultad o estado de necesidad, como un duelo. Son días de oscuridad en la palabra de Dios. La oscuridad también generalmente es causada por la intervención divina, como una plaga o un juicio, ¿no es cierto? Dios está actuando y generalmente el pacto está involucrado, y por lo tanto Dios está interviniendo en los asuntos de esta tierra, y de esta manera Dios anticipa una especie de inversión de la seguridad natural, ¿no? Aparentemente esta oscuridad viene a significar que Dios está interviniendo, y por lo tanto se produce algún tipo de peligro, algún tipo de situación difícil. En tercer lugar, también estas oscuridad suelen presentarse como una manifestación de su presencia, una teofanía a través de una nube u otro tipo de manifestación física. Podemos ver, ¿no es cierto?, que hay una nube que dirige al pueblo de Dios durante su peregrinaje en el desierto. Dios se manifiesta en una nube en el santuario y en el templo de Salomón, ¿no?, manifestando su presencia, ¿no? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con una teofanía, a veces en la oscuridad, porque Dios está presente en medio de las nubes, en medio de esa oscuridad. Finalmente también esta oscuridad puede indicar algo desconocido, algo secreto, algo oculto, al cual nosotros no tenemos acceso, pero que finalmente Dios coloca alguna oscuridad para que el ser humano no pueda acceder. Y el tema principal, tal vez, al cual están relacionadas estas señales cósmicas, es el día del Señor, ¿no? En hebreo, el Yom Yahvé. Entonces, las referencias más directas a las señales cósmicas ocurren en el contexto de este día del Señor, este día de juicio. Los profetas lo llaman día del Señor. ¿Y qué es? Un día de juicio. Es un día descrito como un día de ira, de dificultades, de angustia, de devastación, de desolación, de oscuridad. Ahora, es interesante que cuando uno se pone a revisar este día del Señor, que es el tema quizás principal de los profetas menores, pero que también es mencionado en los profetas mayores, este día se refiere
o es aludido cuando hay juicios de Dios sobre las naciones. No solamente sobre Israel, Dios juzga a Israel, sino también sobre las naciones paganas, ¿no? Entonces está relacionado con juicios de Dios sobre Israel, sobre Judá y las naciones que lo rodean, ¿no? El día del Señor se manifiesta como un día de juicio. Hay algunos estudios que se han hecho tratando de querer explicar que el día del Señor son otras cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gerhard von Rad lo presenta como algo que tiene que ver con guerra, ¿no? Está presente en la tradición de guerra santa de Israel. Otros dicen tiene que ver con teofanías, pero lo más seguro es que está conectado con momentos de juicios de Dios sobre las naciones. Pero interesante, el resultado final de este juicio es la restauración del pueblo de Israel, ¿no? Pareciera como una especie de secuencia que ocurre en el día del Señor. Dios juzga primero al pueblo de Israel, ¿no? Juzga por haberse apartado de su pacto. En segundo lugar, Dios juzga a las naciones. Noten que para juzgar a Israel, Dios también utiliza a naciones paganas. Pero por atacar a su pueblo, ¿no es cierto? Dios juzga a estas naciones paganas también. ¿Por qué? Porque en medio de su pueblo, a pesar de que su pueblo ha fallado a las promesas de Dios, Dios también encuentra que hay un remanente, hay un grupo de fieles dentro del pueblo de Dios que se mantienen de parte de Él, que se mantienen de pie en medio de esta situación de destrucción. Y por lo tanto Dios interviene de manera maravillosa, de manera milagrosa, para poder proteger a sus hijos en el día del Señor. Entonces, noten ustedes, hay un juicio sobre el pueblo de Dios, hay un juicio sobre las naciones que intentan destruir al pueblo de Dios, y finalmente el resultado final del día del Señor es el restablecimiento de un remanente, de un pueblo que se ha mantenido fiel y que puede descansar en la tierra prometida, puede descansar en Canaán, digamos, en la tierra que Dios les ha ofrecido como resultado de la intervención divina. Entonces, este día del Señor termina con la restauración del pueblo de Dios en la tierra prometida. Ahora, ¿cómo podemos interpretar estas señales cósmicas en el Antiguo Testamento? Todavía no llegamos al Nuevo Testamento, solamente hemos revisado este día del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Cómo nosotros podemos interpretar? Bueno, hay principalmente tres principales interpretaciones que los estudiosos, que los eruditos han ofrecido. Primero, algunos dicen que se refiere a un evento literal. Dios actúa a través de la naturaleza como señales de sus obras, ya sea de manera natural y también a veces sobrenatural. Entonces, las escrituras informan así que el Señor perturba el cielo, la tierra. Esto podemos relacionarlo también con el diluvio, las plagas, el éxodo. Dios siempre que actúa produce algunos trastornos en la naturaleza. Entonces, hay una realidad literal que está ocurriendo en el momento en que estas señales suceden. Entonces hay algo que sucede, pero están relacionadas con una acción de Dios. Hay otros que enfatizan que estas son teofanías. Dios es descrito como rodeado por humo, nubes, oscuridad. Son señales de su presencia. Ahora, cuando nosotros estudiamos el contexto de estas señales cósmicas, si bien es cierto, aparece la presencia de Dios conectada con estas señales, nosotros no debemos confundir las señales cósmicas con teofanías directamente. Para el que no está asociado con la palabra teofanía, ¿no? Teofanía es una manifestación de la presencia de Dios, ¿no? Una manifestación visible normalmente de la presencia de Dios. Entonces, el oscurecimiento del sol, de la luna y las estrellas no debe tomarse como la teofanía en sí mismo, sino que son cosas que ocurren como resultado de la acción y la presencia de Dios. No es que Dios es el sol, la luna y la estrella, sino que estos señales, estas
cuerpos celestes se opacan frente a la presencia de Dios, porque se produce una tristeza, una oscuridad, etc. Entonces hay que tener cuidado. Pareciera que no son teofanías directamente, sino que son resultados de la teofanía. Dios se manifiesta y por lo tanto estos seres, o digamos, estos cuerpos celestes se oscurecen en medio de las acciones divinas. Y en tercer lugar, las señales cósmicas también aparecen en un contexto de juicio, indican la intervención de Dios en los asuntos de este mundo para poder juzgarlo, enfatizan el carácter universal y destructivo del juicio divino, así como el poder de Dios sobre la creación y otros dioses. Entonces, la oscuridad producida por la alteración del sol, la luna y las estrellas describe una situación de luto, una situación de lamento como resultado de la acción divina. Entonces, en ese sentido, el lenguaje de tinieblas, de oscuridad, pretende describir el juicio y la destrucción que sucede cuando Dios interviene. Es algo totalmente inesperado, es algo que la gente no estaba preparada. En ese sentido, es una especie de ataque al mismo orgullo humano, ¿no? Dios actúa en juicio y el mundo es convulsionado, dándose cuenta que frente a Dios el sistema natural, el sistema que nosotros damos por garantizado muchas veces que está alrededor de nosotros, está totalmente afectado. Y quizás es algo que nosotros hemos vivido en este tiempo de COVID, ¿no? Pareciera que esta pandemia ha alterado totalmente nuestro sistema. Y yo creo que esta es una pequeña manifestación de qué es lo que sucede cuando comienzan digamos, o cuando vayan a comenzar a caer los juicios de Dios sobre esta tierra. Esto es como un adelantito, ¿no? Todavía no creo que se obedezca al derramamiento de las plagas propiamente tal, sabemos que no es así, pero esto nos muestra cómo el mundo o nuestro orden natural de las cosas como nosotros las conocemos se ven totalmente afectadas cuando Dios actúa o cuando finalmente la naturaleza se ve afectada cuando Dios actúa. Ahora, ¿cómo se aplican estas señales cósmicas en el Nuevo Testamento? Ya vimos, ¿no es cierto?, todo el contexto del Antiguo Testamento. Vamos ahora a ver la aplicación escatológica de las señales cósmicas en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento aparecen en varios contextos. En primer lugar, aparece en los evangelios. En el contexto del sermón escatológico, que aparece en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, Jesús menciona que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿no es cierto? Eso es lo que dice Mateo. Marcos y Lucas también presentan algo bastante similar. Normalmente los historicistas pueden, o digamos, utilizan estas señales, aplican estas señales a tres posibles eventos. En primer lugar, se lo menciona durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya sea de manera literal o de manera simbólica. Esto está relacionado con el hecho de que Mateo 24 especialmente aparece en el contexto de la destrucción de Jerusalén, ¿no? La pregunta que hacen los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas? Jesús acababa de hablar de la destrucción de Jerusalén en los primeros versículos de Mateo 24. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces, pareciera que se mezclan dos cosas. Entonces, algunos dicen, bueno, esto se cumplió para la destrucción de Jerusalén en el año 70. Eso es lo que mencionan algunos. Ahora, esta interpretación es cuestionada por algunos autores debido a las evidentes referencias que hay en estas señales a cuestiones escatológicas, ¿no? Hay sin duda un elemento escatológico en estas señales y por tanto a veces es cuestionada. Sin embargo, no deja de llamar la atención de que estas señales aparecen también en el contexto de la destrucción de Jerusalén. La segunda aplicación escatológica que se le da normalmente a las señales cósmicas es
durante, o más bien al final de los 1260 años de persecución. Y ahí está la interpretación que nosotros normalmente utilizamos, el 19 de mayo de 1780 y el 13 de noviembre de 1833. Según esta interpretación, este trastorno en los cielos ocurre después de la tribulación de aquellos días, y donde Mateo 24 hace una alusión, hay una cita ahí de Daniel, se habla de la abominación desoladora y todo. Entonces, algunos dicen, esta abominación desoladora o esta tribulación de la cual habló el profeta Daniel, etcétera, no puede ser otra, dicen, que los 1260 días, ¿no? La persecución del pueblo de Dios. Y por lo tanto, podemos decir de que cuando la Biblia dice inmediatamente después de estos días, ¿no? Se refiere a después de los 1260 o al final de los 1260 días que nosotros en nuestra interpretación historicista creemos que terminan en 1798. Por lo tanto, en ese contexto aparece totalmente apropiado la interpretación tradicional de 1780 y 1833. Pero como dijimos al principio, hay algunos autores adventistas que han cuestionado la interpretación historicista tradicional. Por ejemplo, Hans Larrondel ha dicho de que estos eventos históricos que nosotros interpretamos no coinciden con la descripción bíblica de intervenciones divinas directas, sobrenaturales, universales, y se explican como simples eventos naturales y locales. O sea, dice, si nosotros tenemos que buscar una interpretación, tiene que ser algo universal y tiene que ser algo sobrenatural. Y por lo tanto, no debe aplicarse a estos eventos. ¿Por qué? Porque el día oscuro de 1780 aparentemente afectó solamente una parte de Estados Unidos y no todo el mundo. La costa este de Estados Unidos, noreste, digamos, Estados Unidos se vio afectada por este día oscuro. Hay algunos registros de la época que parecen indicar que pudo haber habido un gran incendio forestal que provocó la oscuridad de aquel día. Y la caída de las estrellas de 1833 también pareciera que también fue más localizada en ese mismo sector, y que también no fue un evento al parecer tan universal. Bueno, si bien es cierto, fue algo que se vio en todo el mundo, la caída de las estrellas en 1833, fue allí donde pareciera que se vio con mayor notoriedad. Los astrólogos de hoy en día han dicho que esta caída de las estrellas de 1833 se corresponde a una lluvia de meteoritos que ocurre en realidad todos los años en noviembre, pero que cada 33 años ocurre con mayor fuerza. Ocurrió, ¿no es cierto?, en 1833, ocurrió después en 1866, y si vamos contando cada 33 años, aparentemente se ha ido repitiendo esta lluvia de las estrellas, pero quizás no con tanta fuerza como ocurría en el pasado, por algunos otros eventos astronómicos que no han permitido verla en todo su esplendor como fue en el pasado. Entonces, esta lluvia de estrellas conocidas como las Leónidas, ¿no?, porque aparentemente vienen de la constelación, o apareciera que vieran de la constelación de Leo, ha sido estudiada, y hay bastante evidencia astronómica hoy en día para decir que la lluvia de meteoritos que ocurrió en 1833, en noviembre de 1833, fue una manifestación de las Leónidas, ¿no? Dicen los astrónomos. Entonces, estas son los argumentos que se utilizan para decir no son eventos sobrenaturales, no son eventos universales que afectaron a todo el mundo. Y según entonces Hans Larrondel, él propone que el tiempo de angustia que habla allí en los evangelios no deben ser los 1260 días, sino que es el último gran tiempo de angustia de Daniel capítulo 12, versículo 1, cuando ya Cristo ya está viniendo. Ahora, nosotros vamos a ir respondiendo quizás algunas de estas o comentando estos argumentos que se presentan en contra de la interpretación tradicional. Pero lo que nosotros podemos decir por el momento es que una señal para que pueda ser tal
no necesita ser universal, porque es un mensaje no para todo el mundo, sino para el pueblo de Dios, para la nación a la cual está afectada. En ese sentido, la importancia no tanto radica en el alcance que tiene, sino el significado teológico, el significado escatológico, el mensaje que transmite al pueblo de Dios, al pueblo que está estudiando la palabra del Señor. Entonces, esto aquí es importante entender, y que aunque nosotros entendemos que fueron cumplimientos literales, lo importante acá, no es, lo maravilloso de estas señales, no es el cumplimiento literal en sí, sino el significado que estas señales tienen. Entonces, es reconocido que a lo largo de la Biblia, Dios puede utilizar señales naturales para poder manifestar su voluntad. Si alguien demuestra, ¿no es cierto?, como yo acabo de mencionar, que estos días fueron manifestaciones naturales y no sobrenaturales, eso no significa que no sean señales de parte de Dios. Y vamos a profundizar esto más adelante, pero podemos decir acá que la importancia de la interpretación tradicional historicista de los años 1780 y 1833 no está en el evento cósmico en sí, sino en el significado, en el mensaje que transmitió al pueblo de Dios en ese momento, que fue el cumplimiento de aquellas señales para indicarles que algo importante iba a ocurrir. Entonces, para nosotros, sentimos que estas señales aparecen en un momento oportuno para anunciar el final de una etapa importante, pero también el comienzo de otra. Según la interpretación adventista, nosotros creemos que algo importante iba a ocurrir, que es el juicio escatológico, ¿no es cierto? El juicio preadvento, que era la primera fase del juicio de Dios sobre esta tierra, y que iba a ocurrir al finalizar los 2300 tardes y mañanas en 1844. Por lo tanto, el significado teológico de las señales cósmicas contenido en ellas es válido para el pueblo de Dios de aquella época, indicando que algo importante está por ocurrir. Vamos a volver a este tema en un momento más. Otra interpretación que se da a las señales cósmicas de los evangelios es que esto ocurre directamente en el momento de la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Ahí en la segunda venida de Cristo ocurren estas señales cósmicas. Bueno, la descripción bíblica de la segunda venida de Cristo incluye una manifestación de grandes señales. Será el momento que los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Ocurre toda una convulsión mundial, universal, sin duda allí, y por lo tanto es totalmente válido poder aplicarlo también en ese contexto. Sin embargo, el aplicar las señales cósmicas solamente restringidas al momento de la segunda venida de Cristo nos produce algunos problemas. El tiempo de angustia de Mateo 24-29, relacionarlos con Daniel 12:1, como propone la Rondel, y las 7 plagas, sería un problema porque las señales perderían su carácter de señal. ¿Qué tipo de señal podría ser si es algo que ocurre en el momento en que está ocurriendo lo que se está anunciando que va a venir? Entonces, habrían algunos problemitas. Vamos a ver después también que en Apocalipsis nosotros vamos a ver que las señales cósmicas no son puestas en el contexto de las plagas y finalmente la convulsión mundial, sino que están puestas también previos, antes, ¿no es cierto?, de la segunda venida de Cristo. Y finalmente, aunque algunos de los detalles de esta interpretación vamos a ser discutidos, podemos decir que recordemos que Mateo 24, el contexto apunta a 2 eventos, apunta a la destrucción de Jerusalén, apunta también a la segunda venida de Cristo y apunta, ¿no es cierto?, en la historia, a lo largo de la historia, a la persecución del pueblo de Dios también. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta angustia que ocurre está relacionada justamente entre ambos eventos, ¿no? Algo que ocurre entre la destrucción de Jerusalén y al final de la tribulación de la Edad Media. Por lo tanto, nosotros tenemos
que entender que el contexto de Mateo 24 parece favorecer esta interpretación en la historia al final de los cumplimientos de los periodos proféticos de los 1260 años de manera más específica. Finalmente nosotros tenemos que también ver que estas señales están en el contexto, como ya dijimos, del comienzo del juicio pre-advenimiento, que comenzaría en 1844, que vamos a ver que está conectado con el significado teológico del juicio que está implícito en las señales cósmicas. Vamos rápidamente a ver, el tiempo se nos ha pasado más rápido de lo que pensamos. Vamos a ver la alusión que también hace el apóstol Pedro a las señales cósmicas en el libro de Hechos. Si nosotros leemos el libro de Hechos durante el Pentecostés, Pedro dijo que el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento era el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. ¿Cómo puede ser que Pedro dice, esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel en Pentecostés? ¿Ocurrieron estas señales en Pentecostés? Hay posibles explicaciones, 3 posibles explicaciones a esta alusión. Primero, que Pedro quizás usó el texto de Joel de manera alegórica. Hay algunos comentaristas que dicen que Pedro no estaba diciendo que se estaba cumpliendo ahí, sino que estaba diciendo, esto es parecido a esto, ¿no? Es como esto, es como cuando Joel anunció esto. Esta interpretación es complicada porque la referencia de Pedro sería solamente ilustrativa y daría la impresión como que Pedro está aplicando mal la profecía, ¿no? No es muy... en el texto no está ese énfasis de querer comparar, de querer alegorizar la interpretación profética. Creo que no sería una buena alternativa. Otros han propuesto que estas señales se cumplieron en Pentecostés, ya sea literal o de manera simbólica. Algunos hacen alusión a la oscuridad que hubo en el momento de la crucifixión, como un momento en el cual se cumplió y por lo tanto Pedro está aludiendo a aquello. Ahora, esto nos presenta 2 problemas. Si es que se cumplió de manera ya sea simbólica o literal, sería primero un problema hermenéutico, porque si la profecía se cumplió en el Pentecostés, habría un problema con el entendimiento general del día del Señor como un día escatológico de juicio sobre todas las naciones, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, quizás habría un problema de hermenéutico. Y en segundo lugar, si es que estas profecías, estas señales cósmicas, se cumplieron en el momento de la crucifixión, seguramente los evangelistas lo hubieran dicho. Mateo, Marcos, Lucas, cada vez que se cumple una profecía dice, esto ocurrió en cumplimiento de esto, ¿no? Pero en los evangelios no aparece de que las señales cósmicas se hayan cumplido en el momento de la crucifixión, ¿no? Sería mucho más explícito y mucho más claro. Por lo tanto, este cumplimiento completo durante el Pentecostés y la crucifixión es también difícil de poder probar, ¿ya? Una tercera opción sería un cumplimiento parcial en el Pentecostés. ¿Cómo puede ser posible? Algunos dicen que lo que está queriendo decir el apóstol Pedro en ese momento era el anuncio del comienzo de una nueva era escatológica. Y bíblicamente nosotros podemos decir que en la primera venida de Cristo fue un evento escatológico, ¿no? Para los discípulos, para los escritores del Nuevo Testamento, la primera venida de Jesucristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y por lo tanto para ellos era el comienzo de una nueva era escatológica, del cumplimiento de lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto lo que Pedro está queriendo decir, aquí está comenzando aquello que ya se anunció en el Antiguo Testamento. Ahora, Pedro no está pretendiendo que todo va a ocurrir ahí en ese momento, en ese instante, sino que él está anunciando el comienzo de una era escatológica y que finalizará con las señales cósmicas, con todo aquello que está relacionado con la cercanía de la venida de Cristo, ¿no? Esa me parece una interpretación mucho más
plausible en el contexto del libro de Hechos y en la comprensión de toda la Biblia, de esta alusión que hace Hechos que hace Pedro en el Pentecostés de Joel capítulo 2, versículos 28 en adelante. Finalmente, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, y vamos a tratar de, quizás podríamos haber dedicado más tiempo a Apocalipsis, pero por el tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más reducido posible. Ustedes saben que Apocalipsis es un libro que demanda mucha atención. Pero vamos a recordar en primer lugar que en Apocalipsis aparece en el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, y la mayoría de los intérpretes conservadores, historicistas, ven las señales cósmicas de Apocalipsis 6, 12 al 14 como descripciones literales. Algunos las relacionan con los eventos de 1780 y 1833, y otros dicen, no, se refiere aquí a la segunda venida de Cristo. Y efectivamente el sexto sello anuncia la llegada del gran día de su ira, el día del Señor escatológico, ¿no? La alusión a este Yom Yahvé, este día del Señor que hablamos, que aparece en los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros podríamos leer el sexto sello y ver que casi cada alusión, casi cada evento que se menciona en el sexto sello tiene su contraparte en el día del Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? Este es un día de juicio. Ahora, hay algunos autores que dicen que el sexto sello, si bien es cierto, es un momento de cataclismo y una situación que revuelve y que afecta a toda la tierra, pareciera no ser necesariamente la culminación, porque el sexto sello todavía está en esta parte, ¿no es cierto?, histórica del libro de Apocalipsis, donde todavía la segunda venida de Cristo no está del todo explicada. Y por lo tanto, lo que se presenta en Apocalipsis es más bien la preparación para el derramamiento de los juicios de Dios, para la realización del juicio de Dios. Entonces, lo que se está anunciando acá, este gran día de juicio, son referencias al Yom Yahvé del Antiguo Testamento, y que estos fenómenos cósmicos que también aparecen ahí en Apocalipsis 6, 12 al 14, también tienen la idea de este juicio que ocurre tanto en el Antiguo Testamento como también en algunos contextos del Nuevo Testamento. Un comentarista conocido como es Gregory Bill dice que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que el sexto sello se refiere más bien a un contexto de juicio y no necesariamente la consumación final ocurrida en la segunda venida de Cristo. Hay otro comentarista que dice que llama la atención que aquí no se ve a Jesucristo acercándose en las nubes, sino que Él está sentado en el trono, ¿no? Él permanece sentado en el trono de Dios, en el, digamos, vamos a decir, en el santuario celestial. No se está acercando. La reacción de aquellos que quieren ocultarse de la presencia de Dios y que quieren que las rocas caigan sobre ellos, pareciera estar relacionado con este temor al juicio que ocurre en el cielo. Normalmente nuestra interpretación dice que el sexto sello deben ser los eventos que ocurren desde las señales cósmicas de 1780, 1833, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Y esa es una interpretación que me parece muy válida y que también toma en cuenta las señales cósmicas como el anuncio de un día de hablando, ¿no es cierto?, del cumplimiento en Apocalipsis, y que creo yo, ¿no es cierto?, que podemos nosotros confirmar que se refiere al cumplimiento de las señales de manera histórica, como nosotros tradicionalmente lo hemos entendido. Entonces, podemos resumir lo que hemos dicho hasta acá con las siguientes preguntas que vamos a presentar. Primero, ¿las señales cósmicas son eventos literales o son eventos simbólicos? Mientras algunos eruditos proponen solo un cumplimiento simbólico de las señales cósmicas, lo hacen basados en el hecho de que pareciera que este lenguaje que se utiliza en las señales cósmicas pareciera ser un lenguaje apocalíptico. Creemos que no es lenguaje apocalíptico,
El Día del Señor es el evento principal de la profecía clásica. No tenemos mucho tiempo para explicar, algunos conocen la distinción entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Creemos que las señales cósmicas son cumplimientos de la profecía clásica, por lo tanto no apocalíptico, y por lo tanto no necesitan ser simbólicas. Pueden ser eventos literales. Las señales contienen un significado teológico y por lo tanto nosotros debemos destacar el significado teológico en la señal. No es un símbolo. Una señal es algo real que es parte del significado en sí. Un simbólico es algo que representa algo que está ocurriendo. En el caso de una señal es algo que es parte de la realidad de que está representando. Entonces es una señal y por lo tanto debe ser, creo yo, literal. Segunda pregunta, ¿es natural o es sobrenatural? Ya dijimos acá de que no es necesario que algo sea sobrenatural para que pueda, bíblicamente vamos a decir, no es necesario decir que algo es sobrenatural para que pueda ser adjudicado a la acción de Dios. Todo lo que ocurre en esta tierra, tanto natural como sobrenatural, de alguna manera Dios puede estar involucrado. Por lo tanto, no debemos nosotros descartar o, digamos, pensar que no es el cumplimiento que la Biblia está mencionando por tratarse de acontecimientos que pueden ser explicados por cuestiones naturales. Aunque la ciencia nos puede decir hoy en día que los eventos de 1780 y 1833 pudieron tener alguna origen natural, nosotros podemos todavía seguir sosteniendo que incluso en el caso de tratarse de eventos naturales, Dios puede estar detrás también de estas acciones. Y en tercer lugar, la pregunta, ¿son históricas o son escatológicas estas señales? Nosotros debemos decir que aunque el lenguaje de estas señales puede ser universal, no se está hablando necesariamente aquí de una destrucción universal, tiene un alcance universal, son una señal de las acciones universales, pero no debemos nosotros descartar el hecho de que estas señales, que aunque fueron locales, pueden también tener un significado especial. Como dijimos, tuvieron un significado especial para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se está anunciando acá es la intervención de Dios sobre la tierra. Y estas señales, en el momento en que se dieron, indicaron el anuncio, el inicio del juicio de Dios, primero sobre el pueblo de Dios y luego sobre las naciones, ¿no es cierto? El inicio del día del Señor, que comienza con el juicio del pueblo de Dios y que termina con el juicio de las naciones y el restablecimiento del pueblo de Dios en la tierra nueva, en este caso, ¿no es cierto?, en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, estas señales pueden perfectamente cumplir el propósito que Dios les dio en el panorama profético, las de 1780 y de 1833, que pueden volver a ocurrir en el momento de la segunda venida de Cristo, sin duda, porque se trata de profecía clásica. La profecía clásica puede tener un cumplimiento tipológico, ¿no es cierto?, más adelante en la venida del Señor, pero no debiera tomarse como un cumplimiento, digamos, futurístico en ese sentido. Y muy bien, entonces llegamos a las conclusiones de nuestro estudio. Podemos decir que, bueno, ya mencionamos, vamos a saltarnos, vamos a irnos directamente a las conclusiones para decir que el contexto y el significado teológico de las señales cósmicas del Antiguo Testamento es el día del Señor. Es un día de juicio, ¿no? Es un día también, sí, de redención y de vindicación. Es cuando Dios interviene en la historia humana. Ahora, ¿cómo ese contexto del Antiguo Testamento se proyecta en su aplicación escatológica? Las señales cósmicas deben ser aplicadas a un anuncio de un tiempo de juicio y un tiempo de liberación. El tiempo en que será liberado el pueblo de Dios. ¿Y cuándo es eso? En el juicio pre-advenimiento. Dios libera a su pueblo en este juicio. ¿Qué implicaciones presenta para la escatología adventista? Que estas señales cósmicas son anuncios del juicio de Dios y por lo tanto la interpretación historicista tradicional puede quedar confirmada, puede quedar ratificada.
Muchas gracias, queridos amigos, por seguir. Nos alargamos un poquito, pero creo que es un tema que merecía el poder tratar estos detalles que a veces, digamos, en poco tiempo no es posible hacerlo con la detención debida.